Teorema de superposición. Para realizar un circuito por medio del teorema de superposición, necesitamos saber lo siguiente. Punto número 1. Saber que el número de fuentes que veamos en un circuito sean fuentes de corriente o de tensión, que será igual al número de circuitos a analizar. Si hay 4 fuentes, analizaremos 4 circuitos. Si hay 6 fuentes, analizaremos 6 circuitos. Punto número 2. Una fuente de tensión se va a reemplazar por lo que llamamos como un cortocircuito. Se le denomina como apagar fuente de voltaje. Por lo tanto, vamos a sustituir las fuentes de voltaje por cortocircuitos. Punto número 3. Las fuentes de corriente abren el circuito. En este caso, la fuente de corriente se va a reemplazar por un circuito abierto. Esto también es apagar la fuente de corriente, ya que en un circuito abierto la corriente es cero o nula. En primer paso, lo primero que tenemos que hacer es apagar las fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, empezando por la que queramos. En este caso vamos a calcular la corriente I sub L que transcurre en la resistencia de 6 ohms. Recordar que el teorema son especialmente cuando queremos calcular una sola variable dentro del circuito. Solo nos interesa una corriente, una potencia o una tensión en un solo elemento, en este caso únicamente en el elemento de 6 ohms. Nosotros queremos encontrar la IL que nos muestra nuestro planteamiento del problema y nosotros vamos a apagar la fuente de tensión. Entonces vamos a apagar la fuente de tensión. Apagar la fuente de tensión significa transformar esta tensión a cero, por lo que se tiene que reemplazar por un cortocircuito. A continuación vamos a sustituirlo por un cortocircuito. Seguimos manteniendo nuestra fuente de corriente de 3 amperes y también nuestro elemento resistivo de 6 ohms. Como ven, hicimos nuestra fuente de tensión de 30 volts a 0 volts porque hicimos de cuenta que quitamos o lo reemplazamos por un cortocircuito. La fuente de corriente que circula tiene dos caminos, una por el cortocircuito y tenemos otra que es por la resistencia de los 6 ohms. Aquí hay algo fundamental que tenemos que ver. Cuando una fuente de corriente encuentra dos caminos, siempre tratará de irse por el camino más fácil, de tal manera que el camino más fácil es el del cortocircuito. Quiere decir que los 3 amperes circularán idealmente por este lado. Tenemos los 3 amperes. Muy bien. Y no omitiremos el paso de la corriente por el lado donde está la resistencia de 6 ohms. Por lo tanto, la corriente que circula apagando la fuente de tensión va a ser igual a I L o sub L, pues va a ser igual a 0 amperes. Y así es como funciona cuando transformamos en nuestro circuito normal y lo transformamos cuando apagamos nuestra fuente de tensión. Para continuar explicando esto, ahora apagamos la fuente de corriente y vamos a trabajar el circuito de la siguiente manera. Apagando la fuente de alimentación nos queda el circuito de esta manera. Tenemos que calcular esta IL y vamos a tomar la tensión de la fuente entre la resistencia. Esto es por ley de Ohm y así nos sale 5 amperes. ¿Ok?
Ahora vamos a obtener la IL real, que solamente es la suma algebraica de estas dos ILs que ya obtuvimos, prima y biprima. Ok, en la primera obtuvimos 0 más 5 amperes de esta nueva. Entonces nuestra real va a ser de 5 amperes.